Hola, bienvenido nuevamente al Bachillerato en Línea Eureka. En esta sesión vamos a ver tres temas muy importantes. El primero de ellos va a ser el mapa mental, el mapa conceptual y el uso de mayúsculas. En estos tres temas daremos seguimiento a lo visto en el primer módulo o en la primera sesión de la clase pasada. Bien, comenzamos. El mapa mental, como bien recordarás, lo hemos ocupado a lo largo de nuestra vida académica. Este mapa mental nos va a permitir recordar o evocar de mejor manera la información a través de imágenes. Como concepto general se refiere a un recurso mnemotécnico multidimensional que nos va a permitir recordar precisamente esa información a través de imágenes. Para algunos va a ser mucho mejor y mucho más sencillo, puesto que por medio de estas es que recordamos mejor las cosas. Y un ejemplo muy claro es que cuando nosotros éramos pequeños, o lo puedes checar en casa si hay algún bebé o niño, ellos recuerdan más fácilmente con imágenes que con palabras. Incluso cuando no saben escribir, ni siquiera leer, pueden identificar perfectamente marcas por medio de su logo o de algún icono. Por ejemplo, el bebé cuando está en la televisión o en la calle puede identificar plenamente dónde dice Sabritas, Coca, Bimbo, etc. Porque son marcas comerciales que tenemos en todos lados, en la televisión, en la calle, en las revistas, en el periódico. Y es algo que está alrededor de nosotros, que nos lo topamos diario y es algo que consumimos incluso. En este caso ellos recuerdan por medio de la imagen, en este caso a eso se refiere un recurso mnemotécnico multidimensional, las cosas, y por lo tanto ya saben ubicarlas con nombre por medio de la imagen. Y cuando se nos ha olvidado dónde dice Coca, dónde dice Sabritas, dónde dice Bimbo, nunca. Entonces, para el estudio es una técnica muy aplicable porque nos va a permitir recordar más fácilmente la información. Ese es un mapa mental, o también se le conoce como diagrama de sol, puesto que en el centro de la hoja vamos a poner el tema principal y los rayos de sol van a ser los que nos van a ir guiando en cuanto al orden y a la información que tenemos que manejar, únicamente a través de imágenes, y se puede utilizar alguna palabra o idea clave para recordar la información. Ese es el mapa mental. En el caso del mapa conceptual es un poco más abstracto, es para un nivel superior. Podemos también acomodar la información de manera gráfica, ordenadamente, y esta va a ser a través de palabras, de ideas claves, de conceptos, pero sin tener una definición muy larga o muy amplia. Únicamente son ideas que se van a ir acomodando también, que también la podemos ubicar como un organigrama, el organigrama que existe en todas las empresas, donde empezamos con la persona que está hasta arriba y los que están hasta abajo, hablando de puestos. Así es como también se conoce el mapa conceptual. Podemos acomodar la información de esa manera, siempre de manera jerárquica, lo más importante al principio o en el centro, y este puede tener un formato de telaraña, puede subir o puede irse hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo de cómo tú quieras acomodar la información. No tiene un tamaño límite, puede ser un mapa muy sencillo o uno muy complejo, dependiendo del nivel en el que estés. Es una técnica muy importante también de estudio que nos va a permitir presentar nuestra información de manera clara, de manera concisa y de manera que no se nos van a olvidar los puntos principales. Estas dos herramientas son técnicas de estudio muy aplicables en la escuela o incluso en el trabajo. Mapa mental y mapa conceptual. El último tema es uso de mayúsculas. Y con este podemos dar muchos ejemplos del uso de mayúsculas, pero también tenemos que olvidar un mito que por allí existe. Hay gente que cree que porque escribe todo con mayúsculas no tiene que tildar
algunas palabras, y ese es un grave error. Antes se creía y se hizo muy famoso porque decían que las palabras escritas todas con mayúscula no se tenían que acentuar, pero esto no es cierto. Lo que pasa es que cuando se inventó la imprenta, cuando se escribía con pura mayúscula, no había una tecla que le pusiera acento a las mayúsculas y por eso no las llevaba, pero nunca hubo una regla que diga las mayúsculas no se tildan. Entonces tenemos que quitar ese mito que tenemos y respetar las palabras aunque estén escritas todas con mayúsculas. Se sugiere que no se escriba así en un texto o en algún reporte que se haga incluso en el trabajo, porque de manera visual es como que nosotros estemos gritando. Si bien se puede utilizar en títulos o en presentaciones, pero nada más, lo ideal es que hagamos la mezcla de mayúsculas cuando las tenga que llevar con minúsculas. Y algunos ejemplos donde tenemos que ocupar palabras u oraciones que empiecen con mayúscula es en nombres propios, apellidos, estados, accidentes geográficos, nombres de continentes, etc. También la aplicamos con nombres de personajes que bien pudieran ser animales. No me refiero a que elefante se escriba con mayúscula, pero por ejemplo todos conocemos a Dumbo. Dumbo es un animal, un elefante, pero es un nombre de un personaje, por lo tanto también va con mayúscula. Los seudónimos o pronombres, los nombres de artistas, los nombres de las siglas de algunas empresas o instituciones como la ONU, el IMSS, etcétera, etcétera. En este caso también hay títulos en donde tenemos que empezar siempre con mayúsculas, la primera letra de un texto, los números romanos. Es muy importante que tengamos en cuenta que no se puede escribir un número romano si está en minúscula, siempre son con mayúscula. También tenemos que tener en cuenta que el uso de mayúsculas se aplica siempre para las fechas importantes como el 25 de diciembre, como el 10 de mayo, como el 15 de junio. Las demás fechas que no representan alguna festividad oficial se escriben con minúscula, como hoy, 19 de mayo, por ejemplo, no se tiene que escribir con mayúscula, sino con minúscula. Entonces, nombres de días de la semana y de meses van con minúscula, a menos que sean de una fecha o festividad oficial. Bien, por el momento sería todo respecto a esos temas y nos vemos en la siguiente sesión.